Buenas noches, pueblo de Dios, Dios te bendiga. Te habla el apóstol y profeta Óscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, para una edición más de nuestro seminario Conociendo el Espíritu Santo, el estudio de neumología, estudio del neumus, espíritu, logo, estudio. Pero hoy, como es una fecha especial para toda la cristiandad mundial, vamos a hablar primero de lo que significa bíblicamente el viernes, el llamado Viernes Santo en el mundo. Así que le vamos a entregar la palabra a nuestra pastora Mónica Graciela Mancilla para que pueda orar y así comenzar el culto de este día viernes 15 de abril del 2022. Y luego vamos a ir a una alabanza y ya después ya comenzamos con la enseñanza del día de hoy. Adelante, pastora Mónica. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por este hermoso tiempo, Señor, que estamos viviendo. En estos días, Señor, recordando el gran sacrificio que hiciste por amor a nosotros, Señor. Y en esta noche te pedimos que tu bendición, Señor, llegue a cada uno de mis hermanos que están hoy reunidos aquí, delante de ti, Señor, sedientos de tu palabra, de lo que tú tienes hoy preparado para enseñarnos, Señor. Abre nuestros entendimientos, Señor, abre nuestros oídos para recibir con gozo y alegría cada palabra que sale de la boca de tu siervo, Señor, la cual tú le has revelado. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta reunión. Necesitamos adorarte y bendecirte y estar cerca de ti. En esta noche nos encomendamos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, gracias. Y vamos a escuchar una alabanza que se llama A los pies de la cruz. Donde Cristo murió por salvarme del pecado, vengo hoy a entregar con gozo y humildad mi pobre corazón. De Jesucristo, mi eterno Redentor, que me dio la salvación. Vengo hoy a entregar con gozo y humildad mi vida a ti. Mi cruz, la que en sus hombros él cargó, mi cruz, en la que Cristo padeció por salvarme del pecado, y aquella cruz será por siglos sin final. Jesús, quiero darle hoy mi ser, demostrarle mi gran amor, y muy pronto veré
la gloria de su ser. Por la eternidad era mi cruz, la que en sus hombros él cargó, mi cruz, en la que Cristo padeció por salvarme del pecado. Y aquella cruz será por siglos sin final su sello de amor, su sello de Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a todos los hermanos que se incorporan ahora. Y en el nombre de Jesús vamos a comenzar a los pies de la cruz. Ayer vimos qué significado tiene el Jueves Santo, la institución de la Santa Cena, la revelación por parte de Jesucristo de quién sería quien lo traicionaría esa misma noche. Y el Viernes Santo se conmemora el Calvario y la muerte de Jesucristo. Es un día que para muchos es duelo, para nosotros es el cumplimiento de la promesa que hizo Jesucristo sobre todos nosotros. La promesa que hizo Dios desde el principio, que enviaría un Mesías redentor para salvar y pagar y perdonar todos nuestros pecados. El Viernes Santo es el día en el cual se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Hoy es el día de la cruz, el Monte Calvario. Según señala la Iglesia cristiana en todo el mundo, cualquiera sea su denominación, este día Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de los pecados y la salvación de los hombres. Hoy es el día de la cruz. Nosotros como cristianos tenemos que entender que el Viernes Santo es parte de la Semana Santa, es uno de los días más solemnes que los cristianos de todo el mundo tenemos, cualquiera sea la denominación. Yo no hago acepción, división entre unos y otros. Si creen en Cristo, son mis hermanos. Es un gran momento para reflexionar, es un día de reflexión, para reflexionar sobre todo lo que Jesús hizo por nosotros cuando Él voluntariamente dio su vida en la cruz. Es bueno revisar algunos versículos de la Biblia que hablan de la crucifixión. Reflexionar sobre este Viernes Santo especial nos lleva al mensaje de cómo Dios nos amó, como dice Juan 3:16, tanto que dio a su precioso Hijo Jesús para morir por nosotros. Todos los eventos que tienen que ver con la pasión y muerte de Jesús son apasionantes, centrales, son en lo cual debemos reflexionar. Jesús fue enviado para morir por nosotros, y cuando aceptamos esta verdad de la Biblia, que Jesús murió por todos y resucitó al tercer día, estamos aceptando todas las promesas de Jesús. Estamos aceptando que creemos en Él, que somos más que vencedores, que tenemos una vida nueva a través de Jesús. Hay versículos del Antiguo Testamento que ya anunciaban la venida de Jesús. Isaías 52:13 dice: He aquí que mi siervo será actuar con prudencia y no deberá ser por alto y sublime, y será exaltado. Isaías 53, versículo 3 al 9, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, ¿sí? Experimentado en quebranto y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Jesucristo llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, llevó todo en esa preciosa cruz. Sufrió nuestros dolores. Nosotros lo estimamos por leproso, herido de Dios, abatido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue a la cruz por nuestros pecados, motivo de nuestras iniquidades, pecados ocultos. Siempre en Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Nuestra paz es gracias a Jesucristo. Y a sus heridas fuimos sanados. Todos fuimos sanados. Nosotros como ovejas erramos, nos apartamos cada uno a su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre la iniquidad de nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, que él consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni hubo engaño en su boca. El profeta Isaías, cientos de años antes, estaba describiendo perfectamente la cruz, a Jesucristo, al Cordero Santo, al que vendría a pagar el pecado del mundo. El Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús, en el inmenso dolor que le causaron por las torturas, por la cruz, la crucifixión, en un momento le dice al Padre, pasa esta copa de mí. Pero esto es Salmos. Estoy hablando que ya en el Antiguo Testamento se estaba previendo cómo sería la pasión y muerte del Salvador. Salmo 22, versículos 6 y 7 más. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, y todos los que me ven se escarnecen, hacen bocas de mí comentarios, ¿sí? Y menean la cabeza. El que no tuvo pecado, el que fue bueno, el que sanó cientos y cientos de enfermos, que libertó endemoniados, injustamente fue juzgado y colgado en un madero. Y la Biblia anticipaba ya en el Antiguo Testamento, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Él que era el bendito de benditos se hizo maldito por causa de nuestra salvación, para cumplir su promesa. En el Jueves Santo vimos como el lavado de pies anticipaba este milagro de Jesús. Salmos 22, 18 dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Recuerde que los salmos fueron escritos cientos de años antes del Calvario. Está relatando punto por punto lo que todos conocemos de la pasión y muerte de Jesucristo. El Salmo 34, versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Los huesos de Jesús no pudieron ser quebrantados. Zacarías 12:10, porque en ese tiempo le quebraban las piernas a los crucificados, clavaban sus manos con tornillos, ya había sido torturado,
había recibido latigazos como nunca antes un hombre recibió, y el látigo romano era un mango o sostén corto de vara, y eran lonjas de cuero que las pasaban en vinagre y sal, y en la punta tenían unas bolas metálicas, como unas bolitas metálicas que arrancaban jirones de carne cada vez que tocaban el cuerpo de un hombre. Fue azotado, fue vituperiado, fue escupido, fue insultado por causa de ti y de mí. Por eso hoy es un día de reflexión, un día que no puede pasar desapercibido como ninguno de los 365 días del año. Pero hoy en especial, que mucha gente yo veo aquí, bueno, llenaron los hoteles, los lugares turísticos, pasean, pero digo yo, solo dejan de comer carne los católicos y comen pescado, pero ¿se acuerdan de lo que hizo Jesús? Te estoy hablando de todo como la Biblia relata en el Antiguo Testamento antes que ocurriese la pasión y muerte de Jesucristo. Zacarías 12:10, otro profeta dice, y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, para que cuando se ven en mí, a quien traspasaron, deberán llorar por él, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige por el primogénito. El amado de Dios, el Hijo amado, fue entregado. El Dios poderoso de los cielos lo entregó a muerte de cruz para que tú y yo seamos salvos, para que la humanidad entera, porque murió Jesús y mañana y el domingo va a resucitar una y otra vez, resucitando y mostrando. Por eso es importantísimo estudiar detalle por detalle de este sacrificio que Jesús hizo. Él fue el Cordero, Él fue quien se inmoló por causa de toda la humanidad. Algunos acontecimientos de ese día, Juan 18:2, entonces la compañía de soldados y su capitán y los oficiales judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Marcos 14:63-65, entonces el sumo sacerdote fariseo rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más testigos necesitamos? Habéis oído la blasfemia. ¿Cuál es tu decisión? Y todos ellos le condenaron como un reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, ya a cubrirle el rostro, darle bofetadas. Y había algunos que le decían, a ver, profetiza, a ver, llama a tu padre. Se burlaban de él. Y los guardias le recibieron a los golpes, porque el pueblo impío, el pueblo mentiroso, el pueblo pecador, no le reconoció, tal cual como había anticipado los profetas del Antiguo Testamento. Juan capítulo 18, 38 y 39. Entonces Pilato dijo que es la verdad. Y después de haber dicho esto, volvió a salir a los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Hasta el propio gobernador romano sabía y reconocía que Jesús no tenía pecado. Pero los judíos, llenos de ira, llenos de codicia, le condenaron. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte un hombre para la Pascua.
Era una costumbre hebrea que el día de la Pascua era perdonado, condonado, se perdonaba la condena a un reo. Entonces, ¿quieres que suelte al rey de los judíos?, preguntó Pilatos. Y sabemos la respuesta. Prefirieron soltar a Barrabás, un delincuente. Lucas 23, 27, 31. Y le seguía a Jesús una gran multitud, pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas cubra. Porque si hacen estas cosas en leño verde, ¿qué pasará en seco? Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el traidor, viendo que era condenado Jesús a muerte de cruz, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes. Los propios sacerdotes que recibían las ofrendas en el templo del Señor, los sacerdotes que dirigían la palabra al pueblo judío, le habían pagado a Judas Iscariote para traicionarlo. Y él, arrepentido, devolvió las monedas diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente de un hermano. Y ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Vas a él mismo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue del lugar e inmediatamente se quitó la vida, se ahorcó. Evangelio de San Juan, capítulo 19, 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y el discípulo a quien amaba, y un discípulo a quien amaba, le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Estaba crucificado, estaba desfigurado de los golpes, latigazos, estaba torturado. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Mateo 27, 45, 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó con gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún Jesús, hecho hombre, ante semejante tortura y sufrimiento, pensó, gritó: clemencia, Señor. Era inmenso el dolor. Vi hace tiempo un estudio, un video hecho por The History Channel, un canal de cable, donde describían todas las torturas que le hicieron a Jesús. Esa corona de espinas eran unas espinas de cardo de 30 centímetros que literalmente se las clavaban en el cerebro. Le rodearon la cabeza con espinas que se las clavaron más de 30 centímetros adentro para que perdiera sangre más rápidamente, se desangrara lentamente y muriera por falta de oxigenación cerebral. Los latigazos habían arrancado parte de su cuerpo. Los bulones, los clavos que clavaron sus manos en las palmas y los empeines de los pies perforaron completamente su carne. Fue lanceado, una lanza atravesó su costado
Como decía la palabra en Salmos, echaron suertes por sus ropas, por los despojos. Se sortearon el manto de Cristo. Mateo 27:50. Y Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó su espíritu. Luego de decir, ¿por qué me has desamparado?, Jesús entregó su espíritu al Padre y volvió al lugar donde había salido. Mateo 27:54. Cuando el centurión y los que estaban con él le custodiaban a Jesús, al ver el terremoto que ocurrió, inmediatamente que Jesús entregó su espíritu y lo que pasaba, se llenaron de asombro. Y el propio centurión, jefe de la guardia, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Juan capítulo 19, versículos 31 y 33 al 33. Como era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Le rogaron a Pilato, al gobernador, los judíos, que sus piernas puedan romperse y que se los llevaran. Pues los soldados quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él, a Dimas y al otro, no recuerdo ahora el nombre, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Como está escrito en el Antiguo Testamento, el profeta dijo, sus huesos no serán quebrados. ¿Cuál es la promesa para los que creen en este día? Romanos 6, 22, 23. Pero ahora que habéis sido libertados del pasado y hechos siervos de Dios, el fruto que se obtiene conduce a la santificación de su fin y la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva es lo que Dios te regala de corazón, con amor. ¿Sabes qué es? La vida eterna con Cristo, nuestro Señor. Esta es la dádiva del Calvario, esta es la dádiva de la cruz, este es el regalo, la promesa de Dios de la vida eterna cumplida en esta hermosa y maravillosa cruz. Primera de Pedro 2:24, el cual asimismo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Llevó los de ayer, llevó los de hoy y tal vez lo que hagas mañana o antes que Dios te llame a su presencia, ya están en la cuenta, ya han sido pagados. Dios llevó en su propio cuerpo, sufrió tortura como ningún hombre antes ni después fue torturado. Sobre el madero, Él clavó toda acta de maldiciones que había contra nosotros, estando muertos en pecados, para que estando nosotros muertos para Dios en los pecados, vivamos en la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Cada llaga, cada herida de Cristo te trae sanidad, te trae bendición, te trae paz, te trae multiplicación. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado para vida eterna. Y esta es la vida que está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, espero que en este día podamos reflexionar y quiero hacer una breve oración antes de ya entrar en el tema de nuestro seminario para que todos podamos orar dándole gracias a Dios. No le pidas nada, simplemente agradécele a Jesús por el sacrificio de esa maravillosa cruz. Yo aprendí hace muchos años, muchísimos años, que cada vez que necesito, cada vez que
me siento débil, cada vez que estoy en problemas, cada vez que siento que mi pecado me agobia, porque también todos tenemos pecado, no hay uno solo libre de pecado, dijo Jesús, voy a esa hermosa cruz, a los pies de la cruz. Pongo esa alabanza, esta que escuchamos de esta hermana centroamericana, pero a mí me gusta mucho en inglés, del cantante Don Moen, At the Foot of the Cross. Y me derramo en lágrimas, dándole gracias por cada hecho, por cada latigazo, por cada tortura, por cada estación de tortura, por cada lugar, por cada clavo, por cada sufrimiento, por cada gota de su sangre, porque eso es lo que significa este viernes. Así que vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias en este día. Jesús, amado Jesús, en esta hora queremos agradecerte, Señor, y no alcanzan las palabras, ni el día, ni el tiempo, ni todo lo que tenemos en esta vida y tal vez en 5 vidas, si las tuviéramos, 10 vidas para agradecerte, tremendo sacrificio que hiciste en la cruz. Por tus llagas fuimos sanos, por tu sangre fuimos libertados y perdonados de todo pecado, de toda iniquidad, de todo error en nuestras vidas. Por eso en este día queremos conmemorar solemnemente, queremos adorarte, queremos darte gracias, abrazados a esta maravillosa cruz, Señor, donde ocurrió todo en el monte de la Calavera o el Calvario. Señor, allí queremos ir todos los días de nuestra vida para darte gracias, no para pedirte nada, para darte gracias, Señor, para bañarnos en esa preciosa sangre, en esa sangre que nos lavó, nos limpió, nos llevó a una nueva dimensión, Señor. Por eso, Dios mío, en este día queremos adorarte y queremos rendirte toda la honra a ti, Señor. Queremos ser como ese de los 2 delincuentes que había en el monte Calvario. Uno de ellos, Dimas, otro le dijo burlonamente, pídele a tu padre que te libere del tormento si eres el Hijo de Dios. Pero el otro, Dimas, le dijo, ahora sé que realmente tú eres el Hijo de Dios. Jesús se dio vuelta a su cabeza y le dijo, por cuanto has creído, pronto estarás conmigo en el reino de los cielos. Y esa promesa la extendió a toda la humanidad, al que cree, al que se humilla delante de los pies de Jesús en esa cruz, al que recibe cada gota de su sangre y bendice por cada gota de su sangre. El Señor está contigo en este día, con tu familia, con tus hijos. Y yo proclamo que hoy es un día de reflexión, de adoración, pero también de milagros. Porque los 2 días que faltan para culminar lo que la cristiandad conmemora como la Semana Santa, para nosotros es una vida con Cristo, a partir que le conocemos. Vienen los tiempos de milagros. Mañana será el día del rescate, cuando Él quitó la piedra, cuando Él en estos 2 días descendió al mismo Hades, al mismo infierno, a rescatar a los justos que estaban allí. Serán 2 días, te profetizo, que el Señor hará milagros en ti y en toda tu casa. Lo declaro en el nombre de Jesús, lo siento en mi corazón y lo creo, que habrá milagros grandes. Tendremos una semana de testimonios tremendos, donde Jesús, una vez más, te habrá liberado de todo tu pesar, todo tu dolor, a través de esta preciosa cruz. Padre, te damos gracias en este día
por tu tremendo favor de enviar a tu Hijo. Y sabemos que en la segunda venida, Él ya no vendrá como Cordero al matadero, sino como poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Henos aquí como pueblo esperándole, Señor, ansiosamente su venida. Por eso en el nombre de Jesús agradecemos, Señor, y conmemoramos este día con mucho respeto, adoración, con temor del corazón, Señor, sabiendo que este día, la cruz, es un momento tremendo para nuestras vidas. Cambió nuestra vida para siempre. Abba, Padre, gracias, Jesús, por tu sacrificio. Nunca nos podremos detener de darte gracias por ese tremendo sacrificio, por todo lo que hiciste y por todo lo que harás. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Espero que el resto del día y en estos días tengamos tiempo de reflexión, de oración, de la palabra de Dios. Pero he hecho una breve descripción. Podría hablar meses, años de todos los hechos de la pasión y muerte de Jesucristo. Pero quise darles a cada día una interpretación, porque mucha gente desconoce por qué. Así que este es el día de la cruz. Este es el día de la pasión y muerte de Jesucristo. Así que tengamos un día hasta el final de la noche, hasta el final del día, y amanezcamos mañana con un día de esperanza y fe, porque la resurrección viene, la de Cristo y la tuya. Viene la nueva vida, viene tu nuevo tiempo, viene un tiempo de victoria para ti y toda tu casa, para ti y tus hijos, mujer. Todo lo que nació de tu vientre es sanado y prosperado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se hace difícil salir de este momento hermoso, pero bueno, vamos a seguir con nuestro seminario sobre el Espíritu Santo. Y la semana anterior quedamos y comenzamos hoy con los símbolos de nuestra vida que están en el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo, por ejemplo, nos enseña la vida espiritual en un ser interior del cristiano como un río de agua de vida. Es un río de agua que fluye intensamente dentro de ti. Y este río rebosa en nuestro interior. ¿Para qué? Para refrescarnos y para llenarnos. Como siempre digo, es el motor. Cuando yo me uno, dice la palabra, cuando mi espíritu personal se une al Espíritu de Dios, es un solo espíritu con Él. Y el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, vino para motorizarnos, para llenarnos, para guiarnos, para bendecirnos, para llevarnos al camino de victoria, para llevarnos a todas las buenas obras que Dios planificó desde el principio de los tiempos para que nosotros tuviésemos en este tiempo. Además, el Espíritu Santo es como el aceite santo de olivo que usa el sacerdote en el tabernáculo para llenar la lámpara de luz, porque con aceite puro de olivo se iluminaba el tabernáculo en aquellos tiempos. Vino a traer luz ese Espíritu maravilloso de Dios. Cuando oramos y meditamos diariamente en la palabra, ese aceite santo o la unción de arriba, como se llama,
La unción que está sobre mí nos llena a través de la palabra. Mónica, lee por favor Primera de Juan, capítulo 2, 27. Luego Elsa va a leer Mateo 25, 8. Primera de Juan 2, 27. Dice la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. La unción que viene de arriba, la unción que viene del Espíritu Santo, os enseña todas las cosas que debemos saber y comprender. A través del Espíritu Santo las entendemos. Sean lenguas, sean ciencias, sea todo lo que tenés que saber para ser victorioso en esta vida, a través de la unción que viene de arriba, el aceite santo viene sobre ti. Esa, por favor, lee Mateo 25, 8. Vemos qué pasa con las personas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Está hablando de las 10 vírgenes que esperaban a su amado, pero 5 guardaron el aceite, pero las insensatas, las que no prepararon, las que no tuvieron el celo y el tiempo y el propósito de tener sus lámparas llenas, le reclamaron a las otras para tener sus lámparas encendidas. ¿Qué pasa cuando nosotros en el camino del Señor somos insensatos y no preveemos que esa luz se pueda apagar? Tengamos la unción siempre fresca, siempre llenas nuestras lámparas, siempre esperando ¿a quién? A Cristo, a nuestro amado, al esposo de la iglesia. Tengamos la lámpara siempre llena de unción. ¿Y cómo la tenemos? A través de la palabra, a través de la oración, a través del devocional diario. Esa es la unción que viene de arriba. Nuestro corazón es como un altar. En este altar nosotros debemos mantener vivas las llamas del fuego santo. Siempre debemos mantener ese fuego santo que es la fe, la esperanza, el amor, la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el fuego santo que nos purifica por medio del Espíritu Santo y la Biblia. Porque hay muchos, yo soy pentecostal, me gusta lo pentecostal, me encanta, como hablaba con el hermano Félix de Estados Unidos, la alabanza fuerte, la danza y otras cosas, pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del poder de Dios y la palabra. La palabra no va nunca disociada del Espíritu, porque el Espíritu habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de Cristo y el Espíritu habla de Jesucristo. Alguien lea, a ver, es imposible ser espirituales sin ser bíblicos. Mónica, lee Levítico 10, capítulo 1, 2. Versículo 1, 2. 10, 1 y 2. Yes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amén. Dios no pide cosas extrañas, sino que somos purificados por medio del Espíritu Santo y la palabra. La palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo, ¿sí? La espada que nosotros tenemos para usar, para cortar, para guerrear, es nuestra arma más poderosa para defendernos contra el enemigo de nuestras almas. Como viejo guerrero espiritual te puedo llegar a decir que cuando un cristiano se planta frente a quien sea, hasta el mismo diablo, con la palabra de Dios, conociendo la palabra, proclamando la palabra, el infierno entero tiembla. Se van,
porque dicen contra este no puedo. Nuestro Salvador usó esta arma, Jesús, para resistir las tentaciones de Satanás. Él sale Mateo 4, versículo 1 al 11. Capítulo de San Mateo 4, versículo 1 hasta el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. La palabra de Dios fue usada por nuestro Salvador para repeler al diablo cara a cara. Enfrentamiento frontal, y él echó al diablo a través de la palabra diciendo: escrito está, escrito está. Y cuando nos enfrentamos a algún demonio, fortaleza, principado, potestad, la mejor arma no son las lenguas. Porque mucha gente dice: ay, tengo lenguas, tengo el Espíritu Santo. Puede tener lenguas del diablo y no se da cuenta. Cuando tiene palabra, tiene el poder del cielo. Porque inmediatamente esa palabra va a hacer que tu boca hable palabra de Dios por el motor del Espíritu Santo que tenemos dentro. ¿Se entiende? Hay mucha gente que habla en lenguas pero no tiene el Espíritu. No son lenguas espirituales. Entonces, Jesús nos enseña en este pasaje de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, que él repelió, resistió, confrontó al propio Satanás diciendo: escrito está en la palabra de Dios. Siguiendo con el estudio, nuestra vida también es como un árbol que da frutos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos plantados a la orilla del río de agua de vida que es llamado el Espíritu Santo, entonces nuestras vidas van a producir muchos frutos espirituales. Muchos frutos espirituales para la gloria de Dios. Mónica, por favor, Salmo 1, versículo 3. Y esa busca Gálatas 5, 22, 23. Dice la palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Será como árbol plantado junto a aguas de vida, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad, recuerde que en hebreo es shaleach, es salud, dinero y amor, equilibrio en todas las áreas. Porque muchas veces nos sucede que tal vez tenemos una tremenda victoria en la salud, en el amor, pero no la tenemos en el dinero, la tenemos en el dinero y viceversa, pero será como árbol plantado y prosperará. Todo lo que hace prosperará. Lee Elsa, por favor, Gálatas 5, 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. La ley decía que la paga del pecado es la muerte. La ley antigua condenaba muchas situaciones de la vida, pero contra la ley, contra el poder del Espíritu Santo, contra lo que el Espíritu Santo establece en esos 9 dones maravillosos que nos da el Espíritu Santo, no hay ley, no hay prevalencia de la ley antigua. Somos libres, somos poderosos. Desde hace muchos años, la paloma también representa la paz en casi todas las naciones, pero el Espíritu Santo descendió como Jesús en forma de paloma, Mateo 3:16. Mónica. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Él desciende sobre la vida de cada creyente. El Espíritu desciende. Primero conocemos a Cristo, tenemos un encuentro personal con Él, somos bautizados y como dijo Juan, el Bautista, el que viene detrás de mí, yo los bautizo con aguas, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y yo no soy digno ni siquiera de atar los cordones de sus sandalias, ¿sí? Él desciende sobre cada creyente verdadero y hace nido en tu corazón, hace morada en el templo del Espíritu que somos nosotros, trayendo una paz interior que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando viene la paloma, cuando desciende esa unción del cielo sobre ti, que es el Espíritu Santo, la paz domina toda tu vida, tu ser, tu casa y tu familia. Juan 3:8, Elsa, por favor. San Juan, ¿no? Sí. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Jesús compara al Espíritu Santo con el viento. ¿Vieron cuántos símbolos distintos que representan al Espíritu Santo? El viento es invisible y fuerte y siempre está más allá del control del hombre. Así es el Espíritu Santo. No lo vemos, pero experimentamos su poder en nuestras vidas si nosotros lo permitimos, ¿sí? Tampoco lo podemos sujetar al Espíritu Santo. No se puede sujetar al viento, ¿eh? No le podemos decir que se adopte o se adapte a nuestras ideas. Más bien nosotros nos tenemos que rendir a Él. Hace muchísimos años, yo creo que fue el segundo sermón que yo prediqué en mi vida. El primero fue primera y segunda voz. El segundo fue una revelación de visión que me dio el Señor y experimenté al Espíritu por primera vez en mi rostro. Y se llamaba el mensaje Los 4 vientos del Espíritu. Y el Señor me hizo experimentar mientras estaba orando solo, estaba en un devocional lleno de lágrimas mi rostro, sentí una presencia sobrenatural, pero sentí que el viento daba en mi rostro, por detrás en mi nuca, a la izquierda y a la derecha, y era un viento envolvente y cambiaba de direcciones constantemente, pero no era un viento que me daba temor, sino que era un viento que me traía paz. Y me dijo, cada viento tiene su propósito y cada vez que experimentes mi viento, vendrá de 4 direcciones. La palabra dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos, dijo el profeta, Dios al profeta, y vivirán. Profetiza, sopla sobre estos huesos de los 4 vientos, 4 direcciones. Todos los vientos del mundo
vienen de una sola dirección. Pueden cambiar la dirección, pero no pueden soplar al mismo tiempo de los 4 puntos cardinales. Y así es el Espíritu de Dios. Cuando viene a su presencia, lo sentimos en el rostro, en la nuca, en el oído izquierdo y el oído derecho. Y ese Espíritu que viene de los 4 vientos es un río poderoso que te hace rendirte a Él. Y todo comienza a ser transformado. Todo comienza a ser distinto, diferente. Nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. Él quiere morar en nosotros y transformarnos a la imagen de Jesús para darnos crecimiento espiritual. Mónica, lee por favor 2 de Corintios, capítulo 3, del 17 al 18. Y Elsa lee Efesios 4, 12, 15. Dice la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Allí hay libertad. El Espíritu Santo nos da libertad cuando mora en nosotros. Este proceso se desarrolla hasta que el cristiano hace más y más semejante al carácter de la mente de Cristo. Lee Elsa, Efesios 4, del 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Amén. El Espíritu nos lleva a ser cada día más semejantes al carácter y a la mente de Cristo. Tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Si en realidad nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo, la morada, entonces nosotros debemos asegurar que todas las habitaciones del templo, o sea, de todo nuestro ser, estén bajo el control absoluto del divino huésped. O sea, todo tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Cuerpo, mente, alma y espíritu. El alma tiene que estar donde están los sentimientos, donde están las frustraciones, las depresiones, debe estar sujeto a la obediencia a Cristo en nuestra mente. ¿Y a través de quién? Del comando perfecto del Espíritu Santo de Dios. Nuestros ojos no deben codiciar las modas del mundo, así tampoco deben deleitarse en observar películas de cine o de televisión que son pecaminosas. Nuestros oídos no deben estar escuchando a voluntad música que hable contrario a la voluntad de Dios, música satánica. Tampoco ser partícipes de conversaciones donde el chisme y lo profano, lo burdo, lo pecaminoso abunda. Nuestra boca debe dar alabanzas a Dios. Debe ser una continua alabanza a Dios en todo momento. Debemos tener un corazón agradecido a Dios. No debemos permitir que ni nuestra lengua se mueva sin que el maestro la controle. ¿Y cómo la controla el maestro? A través de su Santo Espíritu. Jesús dijo, yo me voy al trono con mi Padre, pero no os dejo solo. Os dejaré al Consolador, otro amigo, otro Paracleto. Os dejaré al Espíritu Santo de Dios. Y Él os consolará, y Él os guiará, os enseñará todas las cosas que debemos de saber. La plenitud del Espíritu es lo que hace que el Maestro controle nuestro ser.
Nuestro deseo debe ser el de cantar himnos, cánticos espirituales, glorificar a Dios, el Señor de nuestra fe. De tal testimonio se agrada a Dios y es lo que prepara nuestras almas para recibir la plenitud de Cristo en nuestras vidas. ¿A quién le toca ahora? ¿Mónica? Efesios 5, 18 al 20. No me acuerdo. Mónica. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de darse al mundo, a cualquier cosa, tenemos que preparar nuestras almas para recibir la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. La plenitud del Espíritu Santo en la vida del cristiano deberá ser algo que suceda todos los días. Todos los días debemos tener un poco más de Cristo y un poco más de Él, del Espíritu. Lee, Elsa, por favor, Efesios 1, capítulo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Mónica, lee el 3:19 de Efesios. Y vos buscáis el 5:18. 5:18. 3:19, Mónica. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios nos está diciendo que debemos ser llenos, plenitud, total llenura, todo abarcado por el Espíritu de Dios. Si tú no tienes la plenitud, entonces pídeselo a Dios. Y sigue los requisitos, cumpliéndolos todos. Los que le dio Elsa hace un momento, paz, benignidad, son señales del Espíritu Santo. Pídeselos todos los 9 dones del Espíritu, no solo las lenguas. Porque si solo tienes lenguas y no tienes amor, no tienes al Espíritu de Dios. Tienes una lengua extraña y nada más. Capítulo 3, vamos a hablar del fruto. ¿Qué fruto da el Espíritu Santo en nuestras vidas? El propósito de la vida cristiana es prepararnos para la vida eterna de los cielos. Esa vida aquí en la tierra nos prepara para la vida eterna. Es por eso que el pecador debe confesar sus pecados y recibir al Salvador. Ese es el paso número 1. A partir de ese momento es que esa persona se convierte en un santo del Señor. Cuando acepta, se reconoce pecador y acepta a Jesús como Rey y Salvador. La vida de cristiano consiste en vivir una vida en santidad, buscar la santidad. Ninguno de nosotros somos santos, pero debemos encontrar, como dice Isaías 35:8, camino de santidad. Entrar en un principio, conocer a Dios, conocer su palabra, ser cada día mejores, seguir los consejos del Espíritu Santo y no los del mundo. Dice, seguid la paz y con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto quiere decir que el cristiano puede crecer en la santidad a medida que su vida cristiana madura ¿en qué? En el Espíritu Santo. Se da cuenta que Dios nos dio una tremenda herramienta, un poder sobrenatural para madurar. Cuanto más conocemos al Espíritu Santo, más santidad habrá en nuestra vida,
más fácil será el camino a los cielos. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, es porque Cristo, el Hijo de Dios, ha entrado a morar en nuestro corazón. Repito, cuando nos hacemos cristianos porque Él nos eligió, es porque Cristo, el Hijo de Dios, ha entrado a morar en nuestros corazones. Pero ¿cómo, pastor? ¿No dijo que era el Espíritu Santo? Sí, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Dios Trino, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Es por eso que el progreso en la vida cristiana consiste, ¿cuándo progresamos en la vida cristiana? Cuando llegamos a ser semejantes a Él, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Esto dice Efesios 4, del 12 al 13. Llegamos a la unidad de la fe. Fe, palabra de dos letras que mucha gente dice, pero muchos desconocen. ¿Sí? A la unidad de la fe. Fe es creer en Dios, sí y amén, sin discusión, sin decir no, pero y esto y aquello, nada. Es creer. El que cree, todo es posible. ¿Sí? Del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto, a la medida y estatura y la plenitud de Cristo. Por esta razón, todo, absolutamente todo, el fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es con el objetivo de desarrollarnos a la imagen de Cristo en nuestra vida. Tenemos que desarrollarnos a la imagen de Jesús, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Cuando nos miramos en Jesús, cuando nos empezamos a caminar en esa imagen de Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Esto dice 2 de Corintios 3:18. Anote este versículo, márquelo porque es maravilloso. El poder que tiene, repito, mirando a cara descubierta en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, ¿sí? Transformados, transfigurados, somos en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Reitero, 2 de Corintios 3:18. El trabajo de la Iglesia y la obra del Espíritu Santo consisten en ayudar, escuché bien, en ayudar. ¿Cuál es el trabajo de la Iglesia? Muchas veces me preguntan, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el trabajo que hace la Iglesia? ¿Qué se dedican? El trabajo de la Iglesia y la obra del Espíritu Santo consisten en ayudar a todo cristiano a crecer y madurar en el proceso de esta transformación para parecernos cada día más al Mesías a través del bendito y santo Espíritu de Él. Hijitos míos, dice la palabra, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto dice, si no me equivoco, Gálatas 4:19. Repito, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que seamos imagen y semejanza de ¿quién? Del Cristo, de Jesús. ¿Sabe la diferencia que hay entre Jesús y Jesucristo? Cristo significa el deseado, el Mesías, el esperado, el amado. Jesús fue Jesús, hijo de José y María,
un hombre hasta los 30 años. Pero cuando fue bautizado y vino el Espíritu Santo de Dios sobre él, fue Jesús el Cristo, Jesucristo. Y esta es la gran diferencia. Nosotros vivimos toda una vida de errores y pecados y problemas, pero cuando Él se hizo presente, cuando nos bautizamos, cuando recibimos a este glorioso Espíritu Santo en el bautismo de fuego, allí nuestra vida comenzó a caminar en ese sendero de santidad para parecernos cada día más a Él, a Jesucristo. Sabemos, Primera de Juan, lee Mónica, 3, 2 y 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, no iguales, semejantes a Él. Cuando Él vuelva, tendremos semejanza con Jesús, tendremos los pensamientos de Jesús, obraremos en pos de la dirección de Jesús. Y todo aquel que está en esperanza en Él, o sea, esperándolo a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque debemos ir camino de santidad a la pureza. El número, una descripción del Señor, del fruto, bienaventuranzas, especias, todo lo que reúne el Señor Jesucristo. El número 9 es el número simbólico del Espíritu Santo. El 7 es el número del Padre porque completa la creación, el poder manifestado de Dios. Descansó al séptimo día. 8 es el número del Hijo de Dios, también es el número del nuevo comienzo. Los sacerdotes pasaban 7 días en el tabernáculo y al octavo día comenzaban su ministerio. Él resucitó en el octavo día, que es el día del Señor. En la Biblia aparecen algunas descripciones del fruto del Espíritu Santo y vamos a leerlas, Elsa, en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contá la cantidad que son. Son 9. Los 9 frutos del Espíritu. Otro de los mensajes que Dios me reveló en visión hace muchos años y que recorrieron el mundo. Fruto del Espíritu. 9 frutos tenemos que dar. Y en ese momento estaremos casi listos para recibir al Señor. Las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte. Lee, Mónica, Mateo 5 del 3 al 12. Y vos buscá Elsa Cantares 4, 12, 16. Primero Mateo 5 del 3 al 12. Del 3 al 12. Sí, señora. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántas bienaventuranzas son el Sermón del Monte? 9. Lee, Elsa, por favor, Cantares, si lo tenés, 4 del 12 al 16. Huerto cerrado, eres hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela. Con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven. Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Amén. Son 9 especies carísimas que están escritas en el libro de Cantares. 9. Esto indica, recuerde, la presencia del Espíritu Santo. Perdón, aquí. Estas 3 series de 9 forman la descripción de la mente de Dios. Las 3 que vemos en el Sermón del Monte, en el libro de Cantares, y los 9 dones del Espíritu. Este es el pensamiento de Dios completo. Luego después podemos desarrollar este tema más amplio en otro día porque es bastante y podemos desarrollar una por una y vamos a ver cómo se complementan una con la otra. Nada en la Biblia es casual. Nada en la Biblia está descolgado, todo está concatenado, ¿sí? En el libro de Gálatas 5, 22, 23 se nos muestra la lista del fruto del Espíritu. Estas 9 características corresponden con las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte y las 2 porciones describen bien el carácter del Señor, porque ambas porciones de la palabra describen a el Salvador Jesucristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, a lo que debemos aspirar para ser semejanza de Jesús. El Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7, comienza con la descripción del alma bienaventurada de aquel que es hijo de Dios, es amoroso, es lleno de fe, es manso, es bondadoso, es benigno, es limpio, es pacífico, es paciente, gozoso, en medio de la persecución. Es Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Pastor, sí le escuchamos. Sí. Sí, ahora sí. Un pequeño corte de... Bueno, seguimos. El fruto es algo que crece y se desarrolla partiendo desde la semilla. Luego pasa a la raíz, al tronco, las ramas, las flores y por último se convierte en lo que llamamos fruto. Así obra el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Todo comienza con la siembra de la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Alguien siembra la palabra de Dios en tu corazón. El proceso continúa y continúa hasta que la misma da un fruto espiritual, para lo cual esa semilla de la palabra, volvemos a la importancia de la palabra y el espíritu, fue sembrada.
La cosecha que Dios espera recoger es el carácter cristiano que se desarrolla y madura siendo lleno del Espíritu Santo y guiado por Él. Yo no solamente tengo que ser lleno, sino también tengo que ser guiado por el Espíritu. Nuestro Salvador quiere reproducir dentro de nosotros su naturaleza divina y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, de ser semejantes a Él, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La aceptación quiere decir, esto es admitir pecados. Mónica, segunda de Pedro, capítulo 1, 4. De Pedro, Capítulo 1, versículo 4, un versículo. por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. ¿Qué es concupiscencia? Aceptación de lo que ocurre en el mundo, pecados como por ejemplo montones de cosas, homosexualidad, drogas y todo. Parece que es normal. No, no es normal. Dios no quiere eso, ¿sí? Habiendo huido del mundo. El Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, mostrándonos cómo debe ser el carácter del cristiano. Y lo hace por medio de las 9 bienaventuranzas. Es una tremenda enseñanza. Si la estudiás, la desglosás, la asimilás, las 9 bienaventuranzas, desglosá también los 9 dones del Espíritu, también ponete a ver qué es cada una de las esencias que habla Cantares. ¿Por qué están las 9 juntas? Este mensaje fue poderoso, es tan poderoso y cautivador. El mensaje de el carácter del cristiano debe ser, como dice el Sermón del Monte, y concluye en Mateo capítulo 7 con las palabras definitivas y enfáticas del Señor: por sus frutos los conoceréis. La prueba del cristiano verdadero siempre es el fruto de la semejanza del carácter de Dios. ¿Cuál es cuando vemos que una persona tiene fruto? Cuando su carácter se parece a lo que dice el Sermón del Monte, a lo que dicen los 9 frutos del Espíritu, no porque hable en lenguas, no porque se sepa todos los cantitos de la iglesia, no porque lo lleve al pastor a comer a su casa. Cuando tiene fruto verdadero, cuando su carácter se asemeja al carácter de Jesús. Por eso, la prueba del cristiano verdadero siempre es el fruto de la semejanza del carácter de Jesús en la vida de los cristianos. Pero yo os digo, dice Mateo 5, 44, 45, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, ¿sí? Haced bien a los que nos aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cosa difícil pide el Señor, cosa tremenda. Difícil de cumplir, pero no imposible. Porque el Espíritu Santo te hará amar a vuestros enemigos, bendecir a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, orad por aquellos que no te aman. ¿No sería lógico escoger el árbol malo y colocar en él buenos frutos? ¿Verdad? El fruto nace de la savia que está dentro del árbol. El fruto artificial no se puede comer. Un fruto plástico no se puede comer. En nuestra experiencia espiritual, el crecimiento del fruto tiene su origen en el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, echa raíces, hace crecer ramas, flores y frutos.
Salmo 1, versículo 1 y 3. Elsa. Salmo 1. Versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace que prosperará. Jesús nos protege de falsos profetas. Hoy en día vemos un mundo lleno de violencia e impureza. Sin embargo, el mundo de hoy es muy parecido al mundo antiguo de los días de Noé. Bueno, hasta aquí el seminario por el día de hoy. Vamos a continuar la semana que viene, el día viernes. Vamos a desarrollar este tema. Vivimos en el mundo lleno de violencia e impureza. Sin embargo, el mundo de hoy es igual o parecido al que vivió Noé. Génesis 6:5, lee Mónica por favor y ya con esto terminamos. ¿Sí? Por hoy. Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Vio Jehová que la maldad era mucha. Y vino después castigo, el dolor más grande que tuvo toda la tierra, la más grande pandemia, el más grande destrucción que hasta ahora no tuvo igual, porque murió toda la población del mundo entero. Solamente 8 fueron salvos por la gracia de Dios. 8, Noé, sus hijos, sus esposas y su mujer. Una pareja de cada animal para recomenzar la vida nueva. Amén. Vamos a ver la incidencia del Espíritu Santo en esta semana próxima. Amén. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy, hermanos. Vamos a seguir la semana próxima, el día viernes. Mañana tenemos 18 horas el culto de oración por la nación francesa que acaba de reelegir su presidente. Luego vamos a las 20 horas el Instituto Bíblico del Callado del Pastor. Y el domingo, 18 horas, tenemos nuestro culto habitual de todos los domingos, donde siempre hay alabanza con nuestras hermanas españolas. Recuerde que tenemos el lunes, el día de tiempo de apóstoles y profetas, con mucha palabra de revelación profética. El martes, las Dorcas del Señor, el grupo de mujeres del Ministerio Fuego Profético. El miércoles estamos con este nuevo seminario del tiempo del fin y las estrategias de cómo defendernos de las invasiones secretas que el diablo hace a través de las redes, de la internet, de los medios, donde la potestad del aire reina en todo el mundo, pero se le acabó el reinado porque ya llega Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar ahora para despedirnos y nos vemos mañana, Dios mediante, 18 y 20 horas. Amén. Pastora Elsa, si quiere orar, y ya nos despedimos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, gracias por la palabra que recibimos cada día, Señor. Sabemos que viene de ti. Te pido una bendición especial, Señor, para cada uno de los que han escuchado y de los que escucharán. Que este Viernes Santo no sea un viernes más, Señor, y que aprendamos lo que padeció tu Hijo, Padre, que aprendamos y que reconozcamos que lo hizo por nosotros. No es un día más, no es una Semana Santa porque sí, es para pensar, Señor, lo que hiciste por nosotros.
que es lo que nunca tenemos en cuenta. Yo te doy gracias, Señor, y una vez más te pido una bendición para cada hogar aquí representado. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos, Dios los bendiga. Hermanos, nos despedimos con la santa paz del Señor. Mañana también vamos a tener en el culto de oración a las 6 qué ocurrió el sábado santo. Una palabra similar a la que tuvimos ayer y hoy. Así que mañana los espero, 18 horas, la historia continúa y que Dios los bendiga y los guarde a todos. Amén. Les quería comentar algo más que está en mi corazón. He abierto todos los cultos, todos los seminarios, a todo aquel que quiera participar, ¿sí? Y aquel que quiera colaborar con el ministerio, que lo pueda hacer de la manera que quiera, orando, intercediendo, ayunando. Estamos creando grupos de oración nuevos, estamos creando mucho poder de Dios. Traiga a aquellos necesitados en este tiempo. Amén. Así que el Dios de toda gloria te bendiga y mañana nos estaremos viendo en 18 horas. Le reitero, vamos a tener una palabra sobre el Sábado Santo y orar por Francia. Es importante orar por las naciones, ya oramos por las 3 Américas, gran parte de Europa, vamos a orar por Francia, luego lo haremos por otras naciones de Asia y otros lugares, pero mañana toca la oración por Francia, una nación que va a entrar en muchos problemas, ¿sí? Y bueno, se está enterando ahora, pero bueno, no sé si Dios ya le dijo, pero el martes predica la pastora Mónica Mancilla, así que en el grupo de las Dorcas. Y recuerde que está abierto. ¿No es cierto, pastora Mónica? Amén. No, acá yo creo que ya sabía. Dios ya le dijo. Así que bueno, nos vemos, hermanos. Nos despedimos. Chau, chau. Buenas noches. Bendiciones a todos, hermanos. Dios los bendiga, bendiciones, que descansen. Chau, Estados Bendiciones Unidos. para todos. Dios les Bye, bendiga. pastor. Bendiciones, linda noche. Chau, chau.